Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Marcos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas? Este no es Judas Iscariote. Por favor, hay que tomar nota que aquí en Marcos 6:3 no habla de Judas Iscariote. Aquí está hablando de Judas, el hermano de Jesús. Aquí los que mencionan son a sus hermanos Jacob, José, Judas y Simón. No están sus hermanas, quiere decir que Jesús, valga la oportunidad, Jesús no fue hijo único. Jesús tuvo hermanos. No están sus hermanas aquí con nosotros. Y dice acá: y se escandalizaban a causa de él. La concepción vale la pena hacer la acotación por lo que denota aquí Marcos 6:3, el poder entender que nuestro amado Señor Jesús no fue hijo único de María, sino que posteriormente a la tabernaculización de Dios a través de María en Jesús, posteriormente a eso, María mantuvo y sostuvo una vida activa, es decir, tuvo hijos adicionales al Señor Jesús, por lo cual evidentemente perdió toda condición de virgen. Por eso es que de alguna manera, aunque nosotros respetamos a María como un vaso, el cual Dios utilizó para tabernaculizar, para traer a Dios mismo, es decir, a Jesús, a nosotros, posteriormente a ese alumbramiento divino que fue obra del Espíritu Santo, María pues definitivamente tuvo familia adicional. Eso ya no fue obra del Espíritu Santo, eso ya fue obra de José. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que María pierde la condición de virgen. ¿Por qué? Porque en adición al Señor Jesús hubo hermanos adicionales. Eso está fuera del tema, pero valía la pena dejarlo aquí acotado por cualquier situación. Entonces usted sabe que la Biblia reconoce que una de las actividades primarias de nuestro amado Señor Jesús pues fue precisamente la carpintería. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra el trabajo, pero más que el trabajo, las herramientas y todos los procesos contrarios con los cuales un carpintero se enfrenta para poder llevar a cabo y ser artífice de obras extraordinarias como usted y como yo, porque somos obra de ese carpintero, es importante entender a la luz de la palabra cómo el Señor denota aquellos instrumentos que han de ser usados en el proceso de la formación de su obra en la vida de cada uno de nosotros. Y poder entender a la luz de la palabra cómo cada uno de esos elementos, amado hermano, constituye en el espíritu un proceso de formación del cual tú y yo tenemos que tener plena conciencia, amado hermano, pues para evitar muchas veces ese sentimiento de estar siendo dañado, de ese sentimiento de estar siendo un hombre o una mujer que viene atravesando problema tras problema tras problema. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es entender y comprender que Dios a lo largo de nuestra vida nos va a formar a través de diferentes situaciones
y a través de diferentes circunstancias. Lo importante es, como hijos de Dios y en el pleno conocimiento de la palabra, identificar esos instrumentos que Dios usa en el Espíritu e identificar cada uno de esos procesos de formación en nuestra vida para poder ver realmente esa obra preciosa que el Señor va llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Una de las labores primordiales que el Señor Jesús realizó durante su tiempo terreno fue la labor del carpintero. Ahí escondidos, amado hermano, ejemplos, hay escondidas herramientas que Dios va a usar en tu vida y en mi vida, o ya ha estado utilizando. Yo creo que vamos a identificar algunas de ellas en el proceso de la formación. Entonces, en el taller del carpintero, por así llamarlo, existen diferentes instrumentos que son utilizados para la formación de aquellas obras maestras, entiéndase su vida y mi vida, las cuales en las manos del Señor van adquiriendo valor y van adquiriendo belleza espiritual delante de los ojos de nuestro amado Señor. Tal vez físicamente nosotros no podamos ser transformados, pero internamente dice la Biblia, amado hermano, que el viejo hombre va muriendo poco a poco para que emerja el hombre nuevo, ese hombre en transformación, que definitivamente es llevado en ese proceso para primeramente agradar el corazón de Dios. Entonces encontramos en la Biblia diferentes elementos bajo la perspectiva del carpintero que deben de ser considerados en nuestra vida y que deben de ser vistos como elementos que nosotros necesitamos en el proceso de nuestra formación espiritual. Número 1, Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, habla acerca de que las palabras de los sabios, esto lo hemos estudiado ya en más de alguna oportunidad. Dice la Biblia, mire qué elementos Dios va a usar para formarte. Qué elementos el Señor va a tomar en sí para darnos forma, para ir adquiriendo ese valor en la sangre del Cordero a través de él. Eclesiastés 12:1 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados. Note por favor que uno de los elementos que el carpintero va a utilizar para formarte a ti, evidentemente, y formarme a mí, son clavos bien clavados. De esto enseñamos ya un tiempo atrás. Dice, y como clavos bien clavados. ¿Cuántos anhelamos crecer en el evangelio, amado hermano? Una de las cosas importantes es estar en el taller correcto. Es decir, estar en aquel proceso y en tiempo de formación en Dios, para que la labor la cual el carpintero anhela hacer en nosotros sea perfeccionada. Yo recuerdo que cuando era pequeño, cerca de la casa había una carpintería y ahí vivían unos amigos nuestros, ¿verdad? Llegábamos nosotros a recoger viruta y a recoger pedacitos de palo para ir a jugar. Estábamos pequeñitos, 7, 8, 9 años. Pero dentro de esta familia, que era una familia de carpinteros, no solamente el abuelo, el padre, sino los hijos también se ejercitaban en la labor de la carpintería. El abuelo, que era ya una persona crecida, era una persona adulta, tenía su carpintería, y sus hijos, que tal vez no eran tan pequeños, pero que sí ya eran jóvenes con esposa, también tenían su carpintería propia cada uno ejercitaba su labor en su propia carpintería. Pero a nosotros como pequeños nos gustaba visitar la carpintería del abuelo, por así llamarlo, de la persona adulta, pues porque era una carpintería que tenía realmente instrumentos de todo. El otro estaba empezando, es como todo negocio. Cuando el negocio ya está bien cimentado, pues basado en la experiencia de un carpintero, por mencionarlo en la acotación a lo que estamos hablando, pues
Habían, amado hermano, todo tipo de instrumentos en la carpintería del abuelo. La carpintería del hijo, pues, aunque también trabajaba, nosotros sabíamos que no estaba, ¿cuál era la palabra que utilizábamos? No estaba tan bien surtida, por así llamarlo, en instrumentos como lo estaba la del abuelo. Entonces, una de las cosas importantes, yo recordando esto, es el entender que para poder crecer, debo de buscar una casa ministerial donde realmente el proceso de la formación se pueda dar sobre mi vida y que todos los elementos necesarios de parte de Dios existan en ese lugar ministerial para que la obra que Dios quiere formar en mí se lleve a cabo. No sé si me estoy dando a entender con este ejemplo, amado hermano. Entonces, una de las cosas importantes en el proceso de nuestra formación es que en la casa del carpintero donde yo me congrego hayan clavos. Porque los clavos van a ser de alguna manera aquellos elementos que Dios va a utilizar para formarme y para estabilizarme dentro del camino del evangelio del Señor. Y la Biblia dice que la palabra del sabio es como un aguijón y como clavos bien clavados las de los maestros. Quiere decir que la casa donde yo me he de congregar, por eso es importante entender dónde yo me voy a instalar para ser formado en mi vida espiritual. Hemos enseñado muchas veces, amado hermano, que incorporarse a un ministerio, incorporarse a una iglesia, no es únicamente aquella alternativa de qué iglesias yo tengo cerca de mi casa, pues porque como está cerca de mi casa me va a ser más sencillo llegar, no tengo que viajar muy lejos. O aquellas otras disyuntivas que en algunos momentos se dan, por ejemplo, mire pastor, fíjese que mi primo va a poner iglesia. Y entonces como yo quiero apoyar a mi primo, me voy de la casa, me voy de la iglesia, me voy del taller ministerial donde Dios me está formando, porque he decidido que mi tiempo llegó y quiero apoyar a un familiar. Cuando los procesos de formación se dan, una de las cosas que es muy importante, amado hermano, es la guianza del Espíritu Santo. Es decir, nosotros como hijos de Dios, antes de incorporarnos a una casa ministerial, antes de integrarnos en un ministerio, debemos de entender bien, amado hermano, el proceso de la formación al cual hemos de ser sometidos de parte de Dios, para que realmente el llamamiento que Dios tiene en mi vida personal pueda ser llevado a cabo. Y dice la Biblia que uno de los elementos primarios que son considerados en el taller del maestro son los clavos. Y eso es señal de una buena enseñanza. Es decir, si yo quiero ser formado correctamente, una de las cosas que debo de considerar en la casa donde me congrego es que el fundamento doctrinal y la enseñanza que me es trasladada sea una enseñanza que tenga clavos. Es decir, que tenga una enseñanza que me adhiera, que me apegue, amado hermano, al plan de salvación en Cristo Jesús, y que a través de esa enseñanza yo pueda ser formado de la manera correcta. Entonces quiere decir que el taller del maestro, uno de los elementos primarios con los que debe de gozar es la sana doctrina. Es decir, para yo crecer me debo de incorporar en un taller que como elemento primario tenga el fundamento de la sana doctrina, que tenga el elemento primario, amado hermano, de una enseñanza asentada y enseñada a través de la voz de su pastor, pero que sea previamente examinada y docta a través de la voz de un maestro. ¿Por qué? Porque la unción magistral, amado hermano, es una unción que realmente trae un equilibrio de formación en la vida de todo hijo de Dios. Entonces, uno de los elementos primarios que debe de haber en mi casa, donde yo estoy buscando de Dios, donde estoy buscando el crecimiento, es que sea una casa con clavos. Una casa con clavos habla de una casa que tiene enseñanza fundamentada en la sana doctrina,
una enseñanza sólida, amado hermano, una casa donde hay revelación de la palabra de Dios. Por eso es que uno no es únicamente de adherirse y agregarse a una casa, sentarse, tomar un lugar dentro de la misma, sino que debe de haber una estrategia de formación. Usted sabe que cuando el carpintero lleva la madera en bruto, ya tiene un plan previamente identificado en su forma de pensar sobre qué obra ha de formar en ese pedazo de madera que le está llevando a su lugar de trabajo. Y una de las cosas que trae formación a tu vida y a mi vida son los clavos. Y cuando hablo de clavos, no estoy hablando de problemas, estoy hablando de enseñanza doctrinal sólida y fundamentada en la palabra. ¿Por qué hay cristianos que no crecen en la fe? ¿Por qué hay cristianos que no crecen en su proceso de maduración? Porque hacen falta clavos en la vida espiritual nuestra para poder ser formados de la manera correcta. Y esos clavos, dice la Biblia, que son las enseñanzas dadas por un pastor, pero que fueron fundamentadas a través de un estudio establecido a través de un maestro. Mire, son clavos bien clavados las enseñanzas de los maestros. Quiere decir que para esta altura del juego, una de las bases fundamentales de la casa donde yo me congrego es el reconocimiento del ministerio quíntuple, porque solo aquí ya vemos una interacción de dos ministerios, el pastoral y el magistral. Quiere decir que una iglesia no puede ser administrada y gobernada únicamente por un pastor. Aunque el pastor tenga la autoridad de la presidencia, es decir, de presidir, debe de entender y de comprender que los ministerios dados a través del libro de Efesios por nuestro Señor Jesús, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tiene un lugar de formación en mi vida. Entonces los clavos habla de buena enseñanza. La casa donde yo quiero crecer, debo de garantizarme que tenga clavos en ella, es decir, enseñanza sólida, una enseñanza doctrinal establecida que debe de ser llevada, amado hermano, en medio del pueblo, aunque a través de la voz del maestro, previamente identificada por la unción magistral, que es la unción de la enseñanza. Número uno. Número dos, el segundo elemento a considerar dentro de una casa ministerial para crecer correctamente es el martillo. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor. Y note lo que dice aquí: y como martillo que despedaza la roca. Segunda característica del taller donde me congrego. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, dígame amén, por favor. Si los hermanos que están viendo del otro lado en la televisión dirán: este pastor no está predicándose él solito. Entonces el martillo tipifica dentro de la Biblia el proceso de despedazar la roca. Por eso es que en el taller debe de haber martillo. ¿Por qué? Porque tener palabra, amado hermano, a la dimensión de martillo que despedaza, eso es figura de una palabra que tiene la capacidad de separar lo que es santo de Dios y lo que no es santo y que no es de Dios. Es decir, una de las características del taller donde yo estoy siendo formado, es decir, la casa ministerial donde estoy siendo formado, es que el Señor dentro de esa casa tiene martillo. ¿Cómo yo sé que la casa donde yo estoy tiene el martillo? Porque el martillo tipifica, amado hermano, aquello que despedaza, aunque también bíblicamente sabemos que los instrumentos que se utilizaban en el tabernáculo, dice la Biblia, que eran formados a golpe de martillo. Entonces la casa donde yo me congrego y tiene martillo, el martillo nos habla de una palabra que tiene la capacidad de llamarle a las cosas que son como son. Es decir, a lo que está bien en Dios, está bien establecido. Pero esa palabra que tiene la capacidad de separar y llamar pecado
a lo que es pecado y bendición a lo que es bendición. Es una palabra que desmenuza, es una palabra que separa, es una palabra que me confronta y que me hace ver el hecho de que yo debo de apartar de mí todo aquello que no es de bendición en mi vida. Entonces, cuando la Biblia habla que en el taller del maestro hay martillo, lo que nos está hablando es de la separación de lo que es santo, de lo que no es santo de Dios, de lo que es de bendición, de lo que no es de bendición. Es decir, el martillo desmenuza, separa, aparta lo que es de Dios con lo que no es de Dios. El proceso de la formación en la vida de cada uno de nosotros, Romeo, es precisamente muchas veces eso: aprender a separar todo aquello que no me trae bendición y apartarlo de mi vida. ¿Cómo se logra eso? A través de una palabra predicada con poder de martillo, que sabe llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Entonces, si usted se da cuenta, si yo quiero ser formado, por eso traía la alusión de los dos talleres: el taller del abuelo y el taller de los hijos, porque en el taller del abuelo había dimensión grande de instrumentos, pero en el taller del hijo, que estaba empezando a fluir en ese negocio, en aquel tiempo eran carpinteros, ¿verdad? No tenía todos los elementos de formación, porque es importante que hayan elementos para ser formado correctamente. La palabra que estás recibiendo sabe separar lo que es bueno de lo que es malo. Sabe esa palabra que está siendo predicada desde el altar desmenuzar lo profundo del corazón y llamarle a lo que es bendición, bendición, y a lo que es maldición, maldición. Yo sé que me estoy incorporando en una casa ministerial, en un taller del maestro correcto, porque la palabra que yo estoy recibiendo me confronta constantemente y refleja delante de mí la necesidad imperativa en mi corazón del cambio constante. El saber identificar lo que es bueno delante de Dios y lo que no es bueno delante de Dios. Por eso es importante que el taller donde yo estoy siendo formado, Pedrito, tenga martillo, para que el día en el cual las cosas no las esté haciendo correctamente, sea Dios, a través del ministro que está formando mi vida espiritual, tenga la capacidad de decirme: ven para acá, hijo, mira, esto y esto y esto que estás haciendo no está bien delante de Dios. Pero ¿cómo lo sabe? Porque así, mira, con el martillo, ¡pau! Tienes que separar lo que es bueno de lo que no es bueno. Tienes que separar lo que le agrada al corazón de Dios de lo que no le agrada al corazón de Dios. Tienes que aprender a separar el camino correcto del camino incorrecto. Eso quiere decir tener en el taller un martillo. El martillo servía para desposolar, como dice aquí, mira, amado hermano, desposolar es en buen chapín, ¿verdad? Pero despedaza la roca. ¿Para qué? Para separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Por eso es que no es únicamente de integrarse en cualquier iglesia. Ah, no, yo tengo mi primo que va a poner iglesia y como nosotros somos cristianos nos vamos a venir de donde estamos y lo vamos a apoyar. No cometas ese error. La casa ministerial donde tú te debes de agregar es aquella a donde la voz del Espíritu Santo te lleve. Porque dice la Biblia que el Espíritu guía toda verdad. Pues ¿cómo yo sé que estoy siendo formado con martillo? Porque en la casa donde yo me congrego llaman a lo que es blanco blanco y a lo que es negro negro. Y cuando andamos por caminos que no son muy correctos, tenemos un pastor, el buen pastor. Mire, tenemos al pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos guía toda verdad, es decir, realiza una labor pastoral en nuestras vidas. Y esas unciones residentes en una casa son muy importantes de considerarlas, amado hermano, porque en el espacio de tiempo esas unciones de formación son las que le van dando solidez y consolidación a nuestra vida espiritual. Tú ves personas que corren presurosas a hacer el mal, pero tú ya sabes discernir, tú sabes separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Sabes tomar el martillo, ¡pau!, pegar y separar aquello que es de bendición con aquello que no es de bendición.
de parte de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted considera que en su vida espiritual hay martillo de Dios operando? Eso es importante en el proceso de la formación y de la madurez. Por eso un cristiano no se hace maduro por la cantidad de años que tenga de estar asistiendo a un ministerio, a una iglesia. Un hijo de Dios alcanza madurez en la medida que permite que Dios despedace su ser integral. ¿Con qué objetivo? Separar lo vil y menospreciado de lo que es bendición de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor te hable, amado hermano, ya sea por la voz pastoral a través de una predicación, o cuando Dios te hable tal vez a través de la voz profética, o te hable a través de algún mensaje donde confronta tu vida. Así dice el Señor. Llega, mire hermano, tal vez el Señor que está vendiendo prensa en la esquina del semáforo, y usted va para el trabajo bien molesto y está cerca, tal vez el Señor le entrega a usted la prensa, le paga, no sé cuánto vale la prensa, le paga, y después de que le entrega la prensa, el mismo vendedor de la prensa le dice: así dice el Señor, porque te he estado confrontando grandemente, ¿por qué huyes de mi palabra? Y uno dice: Padre de las misericordias, ¿cómo así? Es porque esa palabra, amado hermano, lo que está esperando es separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Le está dando para que aprendamos a reconocer nuestras faltas y nuestros defectos, amado hermano, y los podamos presentar delante de Dios. Porque mire, dice la Biblia que justo no hay uno. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios está operando en mi vida con martillo? Porque constantemente me está mostrando lo que no le es grato en mí. Otra vez va a predicar el pastor de lo mismo. ¿Y de qué va a predicar? Del perdón. Yo no sé qué tanto predica del perdón, pero ponle pausa. ¿Por qué te molesta a ti tanto que predique del perdón? Por no mencionar otros temas que son más neurálgicos, ¿verdad? ¿Y por qué te molesta que prediques? Es que solo del perdón. O como hace el doctor, ¿verdad? ¿Le duele? No. ¿Le duele? No. ¿Le duele? ¡Ay! Área susceptible a mejorar. Otra vez va a predicar el pastor de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué le duele? Son cosas tan sencillas como por qué nos duele muchas veces ciertas predicaciones. ¿Por qué? Porque seguramente el Señor está tomando martillo. Entonces la palabra del martillo, amado hermano, nos habla acerca de una palabra directa y dura. Cuando Dios te habla y te dice tienes que dejar esto, y otra vez Dios hablándome de lo mismo, te está martillando. Por eso hemos aprendido, mire, ¿cuánto tiempo dura la prueba? ¿Cuánto tiempo dura una prueba? Yo le he enseñado a usted cuánto tiempo va a durar su prueba. La prueba dura el tiempo en el que tú tardas en aprender. O sea que la prueba tarda el tiempo que tú decidas qué tan rápido eres para aprender la lección. Yo le decía a alguien hace unos días: órale a Dios y pregúntale qué lección te está enseñando. Es que ya no aguanto, ni se preocupe, fuego y martillo, ahí vamos. Porque una de las intenciones primarias de Dios es separar lo que es de Él
con lo que no es de Él, que está en ti y en mí, evidentemente. Yo le he dicho siempre, voy prima, ¿verdad? No me excluyo de esto. Pero entonces pregúntale a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios desde arriba dice, hasta que aprendas. Dios es bueno. Así que la próxima vez que usted le diga a Dios, Señor, ya no aguanto esta prueba, recuérdese que por el otro lado el Señor le está respondiendo, apúrate a aprender pues. Mire, usted estudia de enero a octubre en un colegio, y las clases que no gana, bueno, ahora ponen a los patojos a estudiar noviembre, diciembre y lo vuelven a examinar, ¿verdad? Pero lo van a tener en prueba de recuperación hasta que usted apruebe el curso. ¿Cuándo se terminan las pruebas? Cuando usted ya sacó 61 o 60, no sé cuánto se gane donde usted estudia, joven, ¿verdad? Allá donde yo estudiaba ganaba con puros 95. Hágame un favor, dígale a su hermano que está a la par, la prueba te va a durar el tiempo que tú tardes en aprender la lección de Dios en tu vida. Así que si ya lleva 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o lleva la historia de su vida con lo mismo, pues ya es una historia de vida donde no ha aprendido lo que Dios quería que usted aprendiera. Clavos y martillo, fundamento doctrinal y enseñanza profunda de parte de Dios, que permite a través de otro elemento llamado martillo separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Es decir, llamarle, mire, es más, dice la Biblia que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Me puedo hacer una preguntita? ¿Habrá alguien aquí en el cual Dios está usando martillo el día de hoy para formarnos? ¿Y usted anhela que termine ese proceso rápido? Póngase las pilas y aprenda rápido la lección que Dios le quiere enseñar. Y ya. La prueba dura el tiempo que yo tardo en aprender. 40 años le llevó, y este ha sido el ejemplo que siempre hemos colocado por delante. 40 años le llevó al pueblo de Israel llegar de Egipto a la tierra de la promesa. Algo que solamente requería, ¿cuántos días dijimos, mis hijos? Imagínese, hermano, que el viaje, ¿a dónde llegaremos en 11 días de camino? Llegaremos a Petén caminando a pie en 11 días, Walterito, vos que más o menos controlás por ahí. ¿Hasta dónde llegaremos en 11 días? Más o menos a Petén. ¿Estamos de acuerdo, congregación? Imagínese que yo le digo, mire, hermano, me gusta comer carne de lagarto. Qué rico. Allá en Gosén hay. Vamos, los lagartones son así grandotes, mire, filé de lagarto. Vámonos. ¿Y dónde lo venden, pastor? Lo venden en Petén, lo que nos tenemos que ir a pie. ¿Y en cuánto tiempo llegamos? En 11 días. 11 días caminando, si aquellos se fueron desde El Salvador y Honduras hasta la frontera. ¿Cuánto tiempo se llevaron hasta allá, por cierto? Mis respetos para esa gente, hermano, qué convicción. No, es que ahí van caminando, van de mojados. Perdóneme, pero echarle pie desde El Salvador y Honduras hasta la frontera, allá al tope de... Eso requería realmente esfuerzo, hermano. Entonces ahí está uno queriendo botar las cosas viejas, amado hermano, y muchas veces le dice, Señor, que pase esta prueba, que pase esta prueba, que pase esta prueba. Y el viaje de 11 días se vuelve en 40 años. Pastor, ya llevamos 38 años caminando y no llegamos a Petén y usted me dijo que 11 días. ¿A causa de qué? De que dice la Biblia que era un pueblo de dura cerviz. Es decir, no había humildad en el corazón del pueblo. Entonces el proceso que les requería a ellos 11 días les llevó y les tomó 40 años. ¿Por qué? Porque no aprendieron, no aprendían en el proceso de la travesía lo que Dios les estaba intentando enseñar.
Entonces yo creo que este es un momento adecuado, amado hermano, para que nos sentemos y consideremos en nuestra vida espiritual si no hay cosas que ya venimos arrastrando de demasiado tiempo atrás y que ya debieron de haber sido entregadas delante de Dios. El martillo lo que hace es separa, te dice esto es bueno, esto no es bueno. El martillo es la enseñanza, es la administración, es la palabra que tiene la capacidad de separar lo que es bueno de lo que es malo en Dios, en el Espíritu, y enseñarnos. Número 3, mire, tercer elemento del taller del maestro es la madera. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 5 en adelante. Dice acá, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa. A los carpinteros, a los constructores y a los albañiles. Y para comprar, note por favor, maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Otro de los elementos necesarios es la madera. ¿Qué es la madera? Note que sin madera no hay obra artífice de carpintero. Sin madera no hay formación, no hay necesidad de formación. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la madera nos habla, amado hermano, acerca de nuestra vida delante de Dios. Para que los instrumentos sean funcionales tiene que haber madera. Y la madera nos habla acerca de la disposición de ser formados. Quiere decir que es importante entender que Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos sabemos que Dios va a hacer la obra? Si te dejas, si hay madera. Es decir, cuando nosotros examinamos Segunda de Reyes, vemos que uno de los elementos importantes era la madera. Y la madera tipifica todo aquello que ha de ser formado. Quiere decir que para que yo sea formado en calidad de madera, en el taller del maestro, una de las cosas que debe de existir en mi vida es el anhelo y el deseo de ser formado de parte de Dios. Por eso es, amado hermano, que para poder yo crecer en el evangelio, necesito yo desear que Dios transforme y forme mi vida, mi vida y mi forma de caminar. De allí es que hay pueblo, amado hermano, que pasa congregándose 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no abandona la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la madera, la cual tipifico yo soy la madera, no me quiero dejar formar. Cada vez que Dios envía una instrucción yo me escabullo. Como salía aquel anuncito, ¿verdad? La predicación directa, y salía el de Matrix haciéndose así el quite para atrás, ¿verdad? Esa prédica no era para mí. Si se hace así para atrás y le pasan los plomazos. La madera tipifica el ser humano. Sin madera no hay mueble, sin madera no hay formación. Quiere decir que para que Dios haga la obra, una de las cosas importantes a considerar es que tú y yo nos dejemos formar en el taller del maestro. Quiere decir que no solo basta que hayan clavos, que haya una enseñanza que me asiente doctrinalmente. No quiere decir que únicamente necesito que haya martillo, aquella palabra que separe y sabe llamar a lo que es bueno, bueno y a lo que es malo, malo. Sino que debe de haber madera. Debo de estar yo con el entendimiento y el conocimiento en Dios de lo que viene a través de los procesos de formación de Él hacia mi vida. Quiere decir que para que haya formación te tienes que dejar formar. No es únicamente, mire, la labor del proceso de la formación y de la madurez, eso no es labor del pastor.
La labor del pastor es enseñar, la labor del pastor es lanzar la enseñanza, es trasladar esa palabra que edifica, que viene de parte de Dios para ser trasladada al pueblo. Pero yo necesito tener el entendimiento de que es imperativo que me deje formar. ¿Por qué? Porque Dios está clamando, amado hermano, que dice la Biblia que la creación aún no gime la manifestación de los hijos de Dios. Entonces a veces nosotros le decimos al Señor: Padre, ¿cuándo vas a terminar tu obra? No te estás dejando formar. Te he dicho que tienes que abandonar X, Y y Z en tu vida. Te he dicho que debes de permitir la transformación de esto y de esto, pero no te dejas formar. ¿Cuántos somos madera moldeable en las manos de Dios? Eso quiere decir que cada enseñanza que sale desde el altar o cada palabra profética que llega a tu vida, tú la tomas inmediatamente y empiezas a ponerla por obra. Recuérdese que la prueba tarda el tiempo que tú tardas en aprender. Entonces, si yo soy una madera que tiene excesiva cantidad de nudos, va a ser difícil la formación. Los nudos tipifican en nuestra vida todas aquellas áreas que le dificultan al carpintero poder atravesar y pasar el cepillo sobre nosotros. Es decir, muchas veces nosotros mismos colocamos de alguna manera delante de Dios, amado hermano, excusas para evitar ser formado. Entonces, en el taller del maestro no solamente van a haber instrumentos, debe de haber una madera adecuada para ser transformada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida: transformarnos de gloria en gloria. ¿Y qué dice la Biblia? De victoria en victoria. El cuarto elemento que es importante en el taller del maestro es el cordel. Primera de Reyes capítulo 7 versículo 15 dice: mira, Anita, fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos. Y mira aquí lo que dice: y un cordel de 12 codos. ¿Qué tipifica el número 12 en la Biblia? Gobierno. Cada vez que usted oye mencionar el número 12, es el gobierno de Dios. Y un cordel de 12 codos medía la circunferencia. Santo es la gloria. De las dos. ¿Cuál es la función del cordel? Basado en lo que declara Primera de Reyes capítulo 7 versículo 15. ¿Qué hacía el cordel? Medía. Dice aquí la Biblia: y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. Quiere decir que otro de los elementos que debe de existir en el taller del maestro, amado hermano, es el cordel de medir las columnas. Y el cordel de medir columnas nos habla de dar la talla de lo que Dios está requiriendo en nuestras vidas. Algo Dios ha pedido a tu vida, próximamente lo va a medir y va a examinar. Esto quiere decir que Dios constantemente se encuentra examinando y midiendo nuestro crecimiento. Tú no creas, hermano, que pasas desapercibido delante de los ojos de Dios. Tal vez a la iglesia vienen los días domingos, pero de los ojos de Dios no te escapas un solo día de tu vida. Entonces, una de las cosas importantes para yo saber que estoy siendo formado es porque el Espíritu Santo siempre de constante está midiendo mi vida espiritual. Yo no sé si usted ha sufrido algunas veces de este tipo de situación, hermano, pero hay veces donde uno quiere actuar de alguna manera que no es muy correcta delante de Dios, y como que el Espíritu Santo lo mide y le dice: no, eso que estás por hacer no viene de parte mía. Tengo un negocito por ahí, nadie se va a dar cuenta. Una mordidita, hombre, calladitos, nadie sabe. De arriba te están midiendo.
esto que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Entonces no se enoje cuando el pastor lo llame y le diga: por ese lugar donde vas no está correcto, mijo. Y el pastor, ¿cómo lo sabe? El pastor no sabe, el Espíritu le dice. Da la casualidad que cuando va el rollo, ahí dice el pastor. ¿Cómo hace el pastor para saberlo todo? No, si yo no sé nada, hermano. Solo cuando Dios me dice: ahorita llamás a aquel lugar y preguntas por esto. Dicho y hecho, hermano. Bendito Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos sabemos que Dios está midiendo constantemente nuestra vida espiritual? ¿Cuál fue la última instrucción que Dios te dio? Porque una de los elementos que hay en esta casa, yo te puedo decir, porque sé que el Señor trabaja y opera en esta casa ministerial. En esta casa hay cordel. Ese cordel Dios lo usa cada vez que tú te vas a salir del redil. Te mide y dice: no, ya recorriste más de lo que debías. Tu nivel de crecimiento no es tanto. Vamos aquí de regreso. El cordel mide. El cordel nos habla, amado hermano, de la medición de la permisión en Dios que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. Por eso es que dice la Biblia, mire, que una de las cosas que se utiliza para medir las columnas es el cordel. El cordel son aquellos elementos que Dios va a utilizar para medir tu vida constantemente, para que tú sepas cuándo has crecido o cuándo te encuentras aún, perdón con la expresión que tal vez esté un poco antisonante y ruego el perdón, pero o eres un enano espiritual. El enanismo, amado hermano, usted sabe que se nace con una deficiencia en el ADN que no permite el crecimiento corpóreo a la medida del crecimiento cronológico. Y esto nos habla acerca de personas que tienen mucho tiempo en el evangelio, pero así como aquella foto que subí hace unos días en WhatsApp, ¿verdad? Ya tienes 20 años, pero todavía te quejas de los hermanos, todavía berrinchas en la iglesia, todavía andas molestando hermanos. O sea, era un enón de este tamaño poniéndole pañal, porque aunque tenía 20 años de estar en el evangelio, no ha madurado por ningún lado. ¿Cómo yo sé eso? Porque el Espíritu Santo entrega un cordel para medir los niveles de crecimiento y los niveles de avance en medio del pueblo de Dios. De ahí es que nosotros vemos a veces hermanos que tal vez tienen menos tiempo que nosotros dentro de la casa y van más rápido, pero eso a qué obedece, porque han sido obedientes delante de Dios, y es el Señor el que se encarga de decirle a los ministros quiénes van para adelante y quiénes no. Te puedo hacer una pregunta: ¿el Espíritu Santo mide su vida espiritual constantemente? Cuando usted está próximo a cometer algo que está fuera del orden de Dios, el Espíritu Santo le habla a usted audiblemente y le dice: no, eso que estás por hacer no agrada a mi corazón. Eso es bueno. Mire, bendita misericordia de Dios que el Espíritu Santo está sobre nosotros, amado hermano, y está en medio de nosotros. Porque el Espíritu te guía a toda verdad, y como consecuencia de que te guía a toda verdad, te está de alguna manera salvaguardando de toda mentira. Entonces, el cuarto elemento que debe de haber en mi vida espiritual a través de la casa ministerial donde yo me congrego, es que la casa donde yo me congrego tiene cordel de medir. El Espíritu Santo habla al pastor muchas veces y le dice: ¿ya viste el caminar de este hijo? Se está saliendo del camino. Hazme favor, llámalo y lo reconduces al camino, verdad y vida. Pero regularmente ese cordel el Señor se lo entrega al ministro bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el que constantemente está viendo cuánto has crecido y qué tan obediente hemos aprendido a ser nosotros delante de Dios. Esa es la formación en el taller del maestro, amado hermano, en el taller del carpintero. Por eso es que cuando la Biblia habla que nuestro amado Señor Jesús era carpintero, es porque Él habría de formar nuestra vida diariamente a través de la administración de su bella palabra y de la conducción del Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas.
Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, y con esto quiero cerrar. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos, ¿qué dice? No se rompe fácilmente. Esto nos habla de la unidad. La palabra que se debe de ministrar en el taller del carpintero sobre tu vida es una palabra que produzca unidad en medio de ti y en medio de los tuyos. El cordel como elemento, una de las cosas que también produce, aparte de medición, amado hermano, es unidad. La casa donde te congregas ministran la unidad del Espíritu. La casa donde te congregas te han enseñado la importancia de vivir en unidad en tu hogar. La casa donde te congregas te han enseñado acerca de la importancia del trabajo en unidad. El cordel de 3 hilos nos habla de otras 2 cosas que son restauración. Restauración en la vida del Hijo de Dios. Y el cordel nos habla también de aprender a pedir ayuda. Cuando tengo la necesidad, tengo la confianza en la casa donde yo me congrego, de poder pedir la ayuda necesaria para el proceso de mi restauración. Hermano, el ministerio, la iglesia, es un taller. Es un taller donde el dulce carpintero llamado Jesús trabaja con cada uno de nosotros a través de los clavos, a través del martillo, a través del cordel, a través de elementos espirituales bajo los cuales el Señor solo anhela y desea que tú y yo seamos preparados para su venida. Dios va a usar clavos, enseñanza doctrinal sólida que muchas veces va a cambiar tu forma de pensar. Va a utilizar martillo para desmenuzar lo duro de tu corazón y poder separar lo que es de Dios que hay en ti de lo que no es de Dios que también está en ti. El Señor va a utilizar un cordel para medirte. El Señor va a utilizar un cordel, amado hermano, para cimentar tu vida y para darte instrucción de hasta dónde tú puedes llegar. El cordel nos habla de linderos o de permisos, de permisiones. Es cuando el Espíritu Santo te dice: eso que estás próximo a hacer no me va a agradar a mí en mi corazón, no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo. Cuando vamos a cometer una falta delante de Dios, el Espíritu Santo pone una medición y te dice: no, hasta allí no. ¿Alguna vez te ha redarguido el Espíritu Santo por algo que has estado próximo a hacer? Y esa voz audible del Espíritu Santo te ha parado y tú dices: no, no me siento bien, no lo voy a hacer. Tal vez el anhelo en tu carne está, pero estás batallando en el Espíritu y sabes que estás siguiendo la voz del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que esa voz guía toda verdad. Tener el cordel habla de unidad. Esa unidad que debe de ser conformada primeramente en el hogar. Hay unidad en casa, unidad con nuestros hijos y sobre todo la unidad del hogar para con Dios. En el taller del maestro, Dios va a usar diferentes elementos y diferentes formas
de conducirnos y de llevarnos para ser transformados en vasos útiles. Porque dice la Biblia que en la casa del alfarero hay vasos que son útiles y vasos que no lo son. Y tú tienes que saber que una de las funciones del carpintero incluso era formar vasos y vasijas. Hay vasos y vasijas de madera. No todas son hechas con, ¿cómo es que se llama este material rojo? Con barro. Hay vasijas de madera y esas son formadas en la casa del carpintero. Dios va a usar muchas formas y va a usar, bueno, estos son los 4 primeros, hay más elementos básicos para tu formación. Debe de haber madera. ¿Y qué dijimos que era la madera? La madera soy yo. Y me debo de dejar formar por parte de Dios. Pues cuando Dios te da una orden, cuando el Señor te da una instrucción, cuando el Señor manda una palabra, no la pases por alto ni la dejes que se vaya. Tómala y ponla por obra. Por eso la Biblia dice: oh Señor, pon en mí el querer como el hacer. Hoy estamos en la casa del carpintero. ¿Te vas a dejar formar por él? El anhelo de él es que seas formado de una manera en la cual te puedas constituir en un vaso útil para la bendición de tus hermanos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que se haga tu voluntad.